El porfiriato: poca política y mucha administración. Ese fue el lema que se utilizó para caracterizar al gobierno de Porfirio Díaz, el cual empezó en 1877 y terminó en 1880, y de nuevo un gobierno de 1884 hasta mediados de 1910, reeligiéndose alrededor de 6 veces. Esa es la época de la historia en México que abarca el gobierno de Porfirio Díaz. Se caracteriza por la industrialización del país, así como la venida de capitales y empresas extranjeras. Porfirio Díaz modificó las condiciones del país hasta transformarlo en un incipiente estado capitalista, utilizando como apoyo el clero y el ejército, levantándose en armas en dos ocasiones, una en 1871, en contra de la reelección del presidente Juárez con el Plan de la Noria, y al intentar Sebastián Lerdo de Tejada reelegirse en 1876, ahora con el Plan de Tuxtepec resultando vencedor. En 1876, el general Díaz propuso como ley suprema de la nación el principio de la no reelección del presidente y gobernadores, pero no lo cumplió. Durante este periodo, toda muestra de opresión al régimen era objeto de represalias, asesinatos y encarcelamientos. Las víctimas más frecuentes de esas cárceles eran los editores y los periodistas. En 1879 fueron ejecutados sin mayor trámite en el estado de Veracruz los integrantes de un grupo lerdista de la oposición, acusados de conspirar contra el gobierno en 1886. En el sector educativo, se trató de instruir a todos los jóvenes, puesto que Porfirio consideraba como instrumento idóneo el progreso. El nacionalismo liberal le inyectó su objetivo de educadores mexicanos. El Congreso Nacional de Instrucción Pública de 1889 a 1891, que establecía la obligatoriedad de la enseñanza entre 6 y 12 años, además de ser gratuita y laica. Mejoró el ejército. Creó el Cuerpo Especial de Estado Mayor y colegios militares que tenían como función formar la Carta General de la República. Redujo las unidades y las que quedaron la profesionalizó. Culturalmente, el porfiriato puede dividirse en dos etapas distintas. La primera era el nacionalismo liberal, generado por la lucha contra la intervención entre muchos y pocos, sus novelas históricas o costumbristas y sus grandes empresas editoriales. Económicamente, Díaz se preocupó por arreglar la deuda extrema y el crédito financiero, moral y político de México mediante una política económica encaminada a transformar las antiguas formas feudales y abrir caminos para las actividades propias de los nuevos tiempos del capitalismo. Una vez aplicada, el país alcanzó en el extranjero un prestigio sin precedentes. Igual se preocupó por impulsar la agricultura, desarrollar el comercio interno y externo, impulsar la agricultura y construir muchas obras públicas y vías de comunicación. Fue la época en que llegaron el telégrafo, el teléfono y el ferrocarril al territorio hidalguense. Se introdujeron innovaciones tecnológicas en la minería. Las haciendas pulqueras lograron un auge muy importante. Yucatán. Ocupaba el gobierno del estado en 1879 Elige Ancona, cuando se levantaron en armas secundando el Plan de Tuxtepec los coroneles Teodosio Canto y Francisco Cantón. Avanzaron sobre la ciudad de Mérida y, habiéndose atrincherado en la plaza de Santa Ana, derrotaron a las fuerzas gobernistas, que comandaba el coronel Felipe Reguera, y se hicieron de hecho dueños de la situación, lo cual iniciaron así la era porfiriana en Yucatán. Ante tales acontecimientos, Ancona abandonó el estado, dejando encargado de los poderes civil y militar al general Guillermo Palomino, quien a su vez hizo entrega de los mismos al coronel Protasio Guerra, enviado a Mérida con el carácter de comisionado especial del caudillo triunfante. Al igual que el resto del país, el porfirismo tuvo una influencia dominante en la vida política, económica y social de Yucatán, pues a partir del triunfo de la insurrección tuxtepecana, las tradicionales corrientes políticas del estado se fueron sometiendo a la dictadura
y por consiguiente a sus procedimientos y sistemas. Características locales del porfirismo: el afianzamiento de la paz interna, la aparición de signos de prosperidad derivados del auge del Enequén, el nacimiento de una clase económica reducida, la profundización de las desigualdades sociales y económicas entre diversas capas de la población yucateca, el clima de asfixiante represión popular creado por los jefes políticos en sus respectivas jurisdicciones. Fue así como en los primeros años del siglo XX, el pueblo mexicano, cansado de las repetidas reelecciones del dictador y de la prolongación de las condiciones en las que el país se encontraba, decidieron luchar por su libertad y se rebelaron contra el gobierno de Díaz. Fue así como un nuevo periodo de la historia comenzó: la Revolución Mexicana. Lugares construidos. Entre las cosas buenas que nos brindó la era del Porfiriato son los edificios que actualmente todavía podemos observar y que aún conservan la fachada de la época. Son lugares hermosos con una historia interesante. Entre ellos se encuentra el Teatro Peón Contreras, antiguo Teatro San Carlos, y un poco más atrás, en el tiempo San Javier. Surgió y creció desde el siglo pasado. El terreno fue donado al ayuntamiento por Martín de Palomar, y después pasó a los jesuitas, quienes lo usaron para una iglesia que pasó a Colegio San Javier y llegó a universidad. Con el paso del tiempo, se dieron cambios políticos y entre estos se decretó la expulsión de los jesuitas del estado en el año de 1767, con lo que el local de la universidad se cedió al Hospital San Carlos, pero esa institución no llega a ocuparlo, así que la propiedad es puesta en subasta. Y aunque fue ofrecida en varias ocasiones hasta 1799, no hubo postor dispuesto. Entre los escritores yucatecos que adquirieron renombre nacional se encuentra José Peón Contreras, poeta y dramaturgo que obtuvo sonados éxitos y contribuyó al surgimiento del teatro en México. La revista Mérida, en su número del 15 de diciembre de 1878, publicó el siguiente artículo: habiendo oído que se trata de dar a nuestro Coliseo, llamado últimamente Teatro Bolio, su antiguo nombre de San Carlos, las redacciones unidas del Seminario Yucateco y la revista de Mérida se toman la libertad de proponer al ilustrado Francisco Zavala se decida imponerle el nuevo nombre del Teatro Peón Contreras, como un justo y merecido reconocimiento al distinguido dramaturgo yucateco. También podemos observar el Paseo de Montejo. Esa amplia avenida fue construida en homenaje al fundador de la ciudad de Mérida, Francisco de Montejo y León. En 1904 fue inaugurado parcialmente y en 1906 se colocó la primera estatua, en honor a Justo Sierra O'Reilly, que marcaba el final de la avenida. En 1925 se levantó la estatua de Felipe Carrillo Puerto. En 1916 se intentó prolongar el paseo hacia el sur para unirlo con la zona comercial de la capital.